Entonces estamos hablando de cómo podemos medir la capacidad de generalización. Es decir, yo quiero saber, cuando estoy desarrollando un sistema inteligente, qué también va a funcionar en la realidad. En definitiva, qué también va a funcionar, o tener una estimación por lo menos, de qué también va a funcionar con datos que no son estrictamente los que yo tengo para entrenarlo. Y en realidad esa es la verdadera tasa de error o tasa de acierto que yo quiero conocer. No la que logro con los datos que tengo para entrenar, porque esa, como vimos antes, puedo llegar a hacer el error cero con un modelo lo suficientemente complejo, con esos datos. Ahora, la pregunta es, ¿qué también va a funcionar con datos que nunca vio? Entonces ahora lo que vamos a ver en esta parte es estrategias para tratar de medir, de estimar, hacer una estimación de qué también va a funcionar. Vamos a suponer que tenemos patrones de este tipo, este es un ejemplo didáctico simplemente, podría ser que a un determinado paciente le medimos distintas variables, como podría ser la frecuencia respiratoria en algún tipo de unidad, o la frecuencia cardíaca, o la cantidad de tal molécula en la sangre, o etcétera, etcétera. Podría ser algo relacionado con la altura, el peso, la masa corporal. Y tenemos algunos casos que podemos decir son enfermos, que tienen una determinada enfermedad que estamos estudiando, queremos clasificar, y otros que son sanos. Entonces, a los enfermos le vamos a poner, por ejemplo, 1, que son los que queremos detectar, y a los sanos, este último valor es la clase que queremos hacer que nuestro sistema aprenda. Entonces, eso pueden ser datos, insisto, de cualquier cosa. Podrían ser datos de, queremos hacer un detector de spam, entonces tiene que ver con las palabras que tienen, la extensión del mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá tenemos nuevamente, ¿es spam? No es spam. Estamos haciendo un clasificador binario, o sea que tiene dos clases nomás, para simplificar el ejemplo, pero por supuesto todo esto que vamos a ver se puede extender a clasificadores de muchas clases, ¿no? Bueno, así que tenemos ahí un caso, un patrón, un ejemplo, y por supuesto lo que vamos a tener nosotros es un archivo con montones de casos. Cada línea, cada fila de este archivo es un ejemplo que tenemos para entrenar, y cada ejemplo tiene asociada su clase. Este ejemplo, que acá vemos de forma numérica, lo vamos a representar gráficamente con esto, que es simplemente poner en color las distintas intensidades que tenga cada una de las dimensiones o mediciones que hicimos de cada caso. Y acá en las filas, uno por uno, en cada filita, tenemos un caso. Si está pintado negro será porque es 1, habíamos dicho, por ejemplo, patológico o tiene spam. Y si está pintadito de blanco, acá la última columna, es porque es 0. Entonces, con esta representación gráfica es que vamos a hacer los ejemplos siguientes. Vamos a suponer que este es generalmente el dataset, el conjunto de datos que tenemos para entrenar nuestro sistema. Vamos a decir más que para entrenarlo, para desarrollarlo, en definitiva. Y como vemos acá, todos estos son de clase 1, todos estos son de clase 2, o clase 0, 1, 0, son las dos clases que tenemos. Generalmente los datos suelen estar así ordenados, y esto es un problema porque supongamos que yo decido dejar todos estos primeros para la prueba, y como hacíamos antes, todos los restantes para entrenamiento. Fíjense que voy a dejar en la prueba solamente casos de la clase 1. Incluso podrían ser casos más fáciles o más difíciles porque están al principio. Entonces lo primero que vamos a hacer para un poco romper esta estructura natural que tienen los datos y que es totalmente artificiosa en el sentido de que están organizados así porque alguien los puso así, nada más, vamos a desordenar esto. Estos son exactamente los mismos datos, nada más que están reordenados al azar. Entonces, ahora sí podemos tomar un bloquecito acá y dejarlo para prueba y vamos a tener más o menos igual representada la clase 1 y la clase 0, ¿no? Así que el primer paso, que esto se puede hacer fácilmente generando
un vector en memoria con los índices del 1, por ejemplo acá, si hubiera 100 datos del 1 al 100 desordenados y después indexando los datos con eso, de una manera sencilla, no es necesario regenerar todos los datos, ¿no? Entonces, primer paso que tenemos esto desordenado y luego lo que vamos a hacer es lo que vimos antes de decir, bueno, me tomo, por ejemplo, 10 casos y los dejo para la prueba, mientras que los otros 90 que están acá los uso para entrenar. Así que yo lo que voy a hacer es medir el error de prueba. Fíjense que a mí lo que me interesa es el error que se comete con estos datos. Por supuesto, durante el entrenamiento, si yo quiero ir haciendo el monitoreo, puedo ir viendo qué va pasando con un subset que yo defina acá que sea para monitoreo. Y también voy a ir midiendo con los datos de entrenamiento propiamente dicho si el algoritmo va funcionando bien, si converge, si va bajando el error durante... Si tiene que bajar, siempre tiene que bajar, ¿no? Pero el dato que me interesa definitivamente, después de todo esto, es qué también funciona con estos que están acá, los que son de prueba. Yo podría preguntarme en este punto si justo no vaya a ser que tuve la mala suerte de que estos 10 primeros que agarré eran casos difíciles. Entonces este error me va a dar muy bajo, pero en realidad porque justo me tocó que eran muy difíciles. O al revés, justo por el azar la mayoría de esos 10, 7, 8 de los 10 eran unos casos muy triviales, muy elementales. Y acá me va a dar una tasa de error muy baja, pero en realidad no es muy creíble. Entonces lo que se hace para evitar que esta selección esté sesgada, esté a favor o en contra, pero sesgada, es repetir este mecanismo muchas veces. Entonces yo lo que voy a hacer ahora en esta segunda prueba, lo que voy a hacer es separar otros 10 distintos, 10 o la cantidad que sea, los voy a dejar para prueba, esta sería la segunda prueba, esto sería la prueba 1, y voy a entrenar con todos los otros, estos más estos, ¿no? Con todos los otros voy a entrenar. Y eso lo puedo hacer muchas veces. Por ejemplo, en el caso de que tenga 100 casos, 100 ejemplos en mi base de datos, en mi dataset, podría ir tomando de a 10 y puedo hacer 10 particiones. A cada una de estas se le llama partición de los datos. Y para cada una de esas 10 particiones, inicio desde cero, arranco como si no sé nada, no es que me guardo lo que ya tengo entrenado ni nada por el estilo, sino que vuelvo a iniciar, por ejemplo, en el caso de una red neuronal, al azar completamente todos los pesos, entreno, hago el entrenamiento completo con el algoritmo que sea, con monitoreo, sin monitoreo, como sea que yo esté entrenando, y después mido el error de prueba 1, después mido el error de prueba 2. Y eso lo voy a hacer muchas veces. Acá está el error de prueba 3 y seguiré hasta que obtengo acá el error de prueba n. En este caso, para este ejemplo, sería el error de prueba 10. Entonces, ¿qué hago después con todo eso? Bueno, ahí yo tengo una estimación un poquito más global. Yo podría decir que acá tengo el error de prueba 1, que medí con estos. Después tengo el error de prueba 2, que medí con estos. Por acá en el medio tendré el error de prueba iésimo, hasta acá que llegaré a tener el error de prueba n, que supongamos que n es el total de particiones que yo hice. ¿Y después qué puedo hacer? Y bueno, saco un promedio de eso. Pongo 1 sobre n acá, con i desde 1 hasta n, y promedio los errores de prueba sub i. Y tengo ahí una estimación de qué también va a funcionar mi algoritmo con datos que nunca vio. Y este es el verdadero error que a mí me interesa poder decirle a alguien, mira, este algoritmo que yo hice de entrenamiento con este modelo neuronal o el modelo que sea, se espera que tenga, con datos nunca vistos, un error del tanto por ciento. Esta es una metodología, por supuesto hay cosas más complejas, tiene sus falencias. Por ejemplo, lo que podría pasar es que yo vea que la diferencia entre estos errores
sea muy grande, por ejemplo que este me dé el 1% de error y este me dé el 40% de error y este me dé el 0,5% de error y este me dé el 80% de error. Ahí tengo, eso que me está diciendo, que acá hay algo raro con los datos, porque estas particiones que estoy haciendo yo son muy diferentes entre sí. Entonces ahí tengo algún problema con los datos. Por eso una recomendación es medir la varianza del error. O sea, no solo medir la media del error, que es lo que estábamos haciendo acá, el error promedio, sino también, por las dudas, medir la varianza del error y asegurarse de que no sea tan grande. Si es chica, entonces quiere decir que estas particiones son bastante buenas y no tengo que preocuparme más. Pero si me da un error del 5%, pero con una varianza del 20% o una cosa así, entonces hay un problema. La varianza es mucho más grande que el error, quiere decir que acá estoy teniendo un problema en la forma de particionar.